Seas bienvenido, vamos a pasar al tema de esta mañana. Esperamos en Dios que preparemos nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo que demos gracias a Dios porque nos permite una vez más alabarle, bendecirle y también de escuchar su palabra a nivel nacional, a nivel mundial. Nos damos cuenta por medio de las noticias que la situación cada vez se está poniendo más difícil, cada vez más difícil. Pero como decíamos en este canto, en este último canto, no miro las circunstancias, no, sino miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él ha prometido guardar a aquellos que confían en Él hasta el día de su regreso. Y perseveremos en la fe, hermanos, perseveremos en la fe. Para esto Dios quiere hablarnos en su palabra, quiere ministrarnos para que nosotros aprendamos a vivir una vida de obediencia, una vida en sabiduría, una vida que le agrade a Él. No solamente para nosotros y nuestra familia, sino también para nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestra ciudad, ¿sí? Y vivir sabiamente en el camino del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea el que bendiga esta reunión. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú, Señor, en esta mañana nos hables, Señor, que tú ministres nuestros corazones. Padre, que no sean mis palabras, sino sean tus palabras, Señor. Padre, soy hombre limitado, pero tú eres Dios infinito, Señor. Tienes poder para hablarnos de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Ayúdanos a recordar con nuestra mente tu ley y obedecerla con nuestro corazón, Señor, para agradarte y vivir sabiamente en esta tierra, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Gracias te damos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, el tema de esta mañana lo he titulado Los insensatos desprecian la sabiduría. Y ahorita vamos a comprender por medio de la palabra qué es la sabiduría, quién es la sabiduría y quiénes son los que desprecian esa sabiduría. Y después de haber compartido con ustedes el tema de venid a mí, descansar, Cristo a todos aquellos agobiados, cansados, trabajados, ¿sí?, y necesitados que vienen a Él, dice la palabra que Él los hace descansar. ¿Cómo los hace descansar? Cuando tú comprendes y entiendes que el descansar en Él no es un cese de actividades, sino de disfrutar lo que Él te ha dado, de disfrutar tu trabajo, de disfrutar los bienes que te da, los talentos y todas las bendiciones que Él te da. Ese es el descanso. También se refiere a tomar su yugo. Y si ustedes recuerdan, para el pueblo de Israel el yugo significaba una opresión que el pueblo religioso de aquel entonces había hecho del día de reposo algo pesado, algo cargado, algo donde los hombres, al escuchar, en vez de ir al día de reposo como un día de alivio, un día de descanso, un día de gozo, para ellos era algo pesado, algo cargado, tener que ofrendar, tener que llevar nuevamente, tener que asistir, y se sentían cansados, agobiados. Pero si tú quieres descansar, toma el yugo de Cristo, aprende de Él,
a ser manso y humilde de corazón, y dice la palabra que hallarás descanso para tu alma. Bueno, no solamente Cristo es nuestro descanso, sino también Él es nuestra sabiduría. Su palabra testifica que Dios le ha hecho sabiduría de Dios. Y ahorita vamos a ir entendiendo que así como nos da descanso, también Él nos capacita para vivir una vida en sabiduría. Pero hay personas que desprecian esa sabiduría. Dice la palabra en Proverbios 1 del 1 al 7. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú lees un poco de historia en la Biblia hebrea, ¿sí? Tiene este título cuando el libro de Proverbios comienza diciendo los proverbios de Salomón. Así también como en la Biblia hebrea y en la Septuaginta griega, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, llamada también los 70. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces, 250 años antes de Cristo, aproximadamente 70 o 72 eruditos tradujeron la Biblia hebrea al griego, que era la lengua que se hablaba en aquellos entonces. También hay el título de los proverbios de Salomón, ¿sí? Entonces, este libro de proverbios reúne, ¿sí?, aproximadamente 513 proverbios más importantes, ¿sí?, que tienen que ver con la sabiduría en la vida práctica o en la vida diaria. De los 3000 escritos que tuvo el rey Salomón. Si tú vas ahí a Primera de Reyes 4:32 y a Eclesiastés 12, ahí te vas a dar cuenta quiénes más escribieron los proverbios, ¿sí?, que también se le atribuye al dicho de los sabios, a Agur, al rey Lemuel, y los estudiosos dicen que el rey Lemuel pues era otro nombre del rey Salomón. Otro recopilador de los proverbios fue el rey Ezequías en el tiempo de Isaías, los cuales pues también son válidos. ¿Qué significa la palabra proverbio? La palabra proverbio simple y sencillamente es un refrán, una comparación, un dicho sabio. ¿Qué significa, ¿sí?, ser como? ¿Sí? Así se traduce, ser como. De esta manera, el libro de Proverbios son comparaciones entre imágenes comunes, concretas y de verdades más profundas de la vida. También se le conoce como dichos sabios. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Ofrecer una manera sabia, una manera enfática para poder vivir, ¿sí? Estos proverbios estaban diseñados como dichos eficaces y sabios para hacer que los hombres contemplen, en primer lugar, el temor de Dios y número 2, vivan por la sabiduría de Dios. Y la suma de estos proverbios, ¿sí?, según los teólogos, ¿sí?,
La suma de esta sabiduría es personificada en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Si tú lo entiendes de esa manera, esta sabiduría, para aprender a vivir una vida sabia, los proverbios resumen la sabiduría en la persona de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice la Escritura que el principio de esta sabiduría, ¿qué entendemos por principio? Podemos entender como el comienzo de algo nuevo, entendemos como el nuevo camino, el comienzo de una manera de vivir sabia y prudente. Empieza con el temor de Jehová en el corazón. Si tú quieres ser sabio, si tú quieres ser entendido, ¿sí? El lugar donde debes comenzar, el principio es reverenciando a Dios, confiando en Él y obedeciendo su palabra. Esto es a lo que se está refiriendo el proverbista, que es el rey Salomón, el principio, el comienzo de algo nuevo. Si tú quieres comenzar a caminar con Dios o conocer a Dios, el comienzo de eso es el temor de Él en tu corazón. Prácticamente, si el hombre quiere ser entendido, quiere ser sabio, conocer razones prudentes, recibir el consejo, caminar en justicia, tener buen juicio, ser razonable, tener sagacidad, sabia, ¿sí? Que los hombres simples no tienen. Viene de el simple, la palabra simple no significa, del griego akos, que significa un tonto, una persona que no tiene razón, que cambia en base a las circunstancias, que no le va ni le viene, o sea, no tiene un fundamento. Ese es el simple, ¿sí? Una persona que podría decirse coloquialmente que todo se le resbala, ¿verdad? La Biblia lo menciona como un simple, o otro sinónimo como un tonto, otro sinónimo necio o insensato. Entonces, si la persona quiere vivir, tener sagacidad sabia que los hombres simples no tienen, si los jóvenes quieren vivir inteligentemente, con cordura y pensar de una manera razonable para aumentar el saber, para andar en palabras de sabios y dichos profundos, el inicio de esa vida, el comienzo de esa vida, si tú quieres vivir esa vida, es el temor del Señor en tu corazón, en todas las áreas de tu vida, en la toma de decisiones importantes, cómo vivir, qué pensar, qué hablar, cómo conducirte. Es el temor de Dios. Ahorita vamos a ver qué es el temor de Dios. ¿Cómo define los proverbios la sabiduría? El principio de la sabiduría. Proverbios define la sabiduría que viene del hebreo chomag, ¿sí? Si tú vas ahí a Proverbios 9:10, dice la Escritura que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Cuando tú conoces a Dios y sabes quién es Él, sabes cuál es su pensamiento en tal circunstancia, cuál es el pensamiento para con tu vida, tú conoces a Dios, cómo actúa, cómo piensa, ¿sí? Cómo te puede guiar en esa situación. Ese conocimiento, y tú lo aplicas, ese conocimiento es la inteligencia de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en la toma de decisiones importantes, hay decisiones que debes de tomar importantes, con respecto al trabajo, con respecto a con quién te vas a casar, si me cambio de residencia, qué carrera estudiar, ¿verdad? Qué tema preparar para compartir, qué alabanza, por quién orar. Y en determinado momento, por cuanto tú conoces a Dios y sabes el pensamiento para cada esa situación, aplicas esa, lo vives, esa es la inteligencia del Señor. Entonces,
del hebreo chomá, que también se puede significar destreza, pero cuyo uso más común se refiere a la aplicación diaria de la sabiduría. ¿Sí? Proverbios enseña que la verdadera sabiduría va más allá del mero conocimiento de la verdad. Conlleva a una vida de integridad moral delante de Dios. La vez pasada definíamos qué era la honestidad y qué era la integridad. La honestidad todos la pueden ver por fuera. También Dios la mira. Pero la integridad no todos la miran y la observan. Pero Dios sí la mira. Porque la integridad es por dentro, en el corazón. Todos pueden ser honestos, pero no todos pueden ser íntegros. Y si recordamos que dice la Escritura que en los íntegros, en el Salmo 33, es hermosa la alabanza. ¿Quién es un íntegro? Aquel que vive una vida pura, tanto en palabra como en pensamiento, como en conducta, como en hechos, vive una vida pura. ¿Por qué? Procede de Dios. Entonces, la verdadera sabiduría de Dios va más allá, va a esa vida práctica de integridad. En tanto que la vida en pecado, el simple, el insensato, el tonto, como lo describe la palabra, la persona que vive así, en última instancia lleva a la completa autodestrucción. ¿Sí? Pero en la sabiduría de Dios se halla la vida en abundancia, la cual Cristo Jesús prometió. ¿Sí? Si tú ves ahí a Juan 10:10, Cristo prometió una vida en abundancia. Que el enemigo había venido a comenzar ahí en Génesis 3, cuando la caída del hombre, si recuerdas desde dónde los judíos entendían el reposo. Ahí en Génesis 3 vino la caída del hombre y ahí el diablo comenzó el desorden. El hombre comenzó con una vida completamente agobiada, destruida, una vida maldecida por el pecado, por la causa del pecado. Pero aquel Noé, aquel verdadero Noé, vino a terminar con esa vida y a dar vida en abundancia. Jesús dijo, el ladrón no vino sino matar, hurtar y destruir, y dice, yo he venido para darles vida. Y una vida en abundancia. Y en esa vida en abundancia, sí, dentro de esa vida en abundancia está esta manera de vivir. Una vida caminando en sabiduría, en el temor de Dios, para que te vaya bien. A lo mejor se nos puede venir a la mente cuando escuchamos sabiduría a muchos que tienen doctorados, que están preparados, que tienen algún cargo político, a grandes empresarios que tienen a lo mejor mucha sabiduría, filósofos, amantes del saber. Pero no se refiere a eso, porque la sabiduría del mundo es enemistad contra Dios. Hay hombres muy sabios, muy inteligentes, tienen mucha destreza para hacer negocios, para dar clases, para relacionarse con muchos, son famosos, muy conocidos, tienen mucha sabiduría. Pero ¿sabes una cosa? No temen a Dios. No temen al Señor. Si, por ejemplo, esas personas temieran a Dios con la inteligencia que tienen, con la sabiduría que tienen, con el conocimiento que tienen, yo creo que en el temor de Dios en sus vidas buscaran honrar a Dios y glorificar su nombre con todo lo que tienen. Porque la sabiduría que procede del mundo, ¿cómo es? ¿Cómo la define Dios? ¿Qué piensa Dios de la sabiduría de los hombres? Santiago lo define. Santiago 3 dice,
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vemos a los grandes hombres, a los grandes sabios, que tienen celos y contención en sus vidas, o a los grandes eruditos que tienen celos y contención en sus vidas. Aquí, a Santiago, ¿sabías que fue el primer libro, la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento? Cronológicamente es la primera carta. Sí. Y él está hablando de una manera general al pueblo judío. Había religiosos, había fariseos, saduceos, escribas, había una serie de conocimientos. Pero él les decía, si ustedes tienen celos amargos y contención en sus corazones, esa no es la sabiduría de Dios. Así también lo podemos aplicar a hombres que tienen muchos conocimientos, tienen mucha religión, conocen y saben muchas cosas, pero si en su corazón hay celos amargos, contención, mienten contra la verdad. Si en sus corazones viven en pecado, si viven una manera que no agrada a Dios, pues esa sabiduría no viene de Dios, sino, como lo dice el apóstol, es terrenal, es animal, es diabólica. Ahí hay toda perturbación y obra perversa, dice. ¿Quién es el perverso? Aquel precisamente que utiliza su inteligencia para defender su mala manera de vivir. Y es sabio según el mundo. ¿Qué es lo que nos hace ver el apóstol? ¿Sí? Él nos está dando a entender que si el hombre se deja que la envidia le amargue el corazón o el pecado le amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino es la sabiduría de este mundo. Es la sabiduría de la mente humana, del mismo diablo, está diciendo el apóstol. Donde hay envidias y rivalidades, ahí también hay desorden y toda clase de maldad. Esta sabiduría que excluye a Dios, ¿sí?, que aparta a Dios, ¿qué es lo que hace? Pone al hombre en autosuficiencia, ¿sí? Pone al hombre en independencia de Dios. Convierte al hombre en la autoridad suprema y el hombre se niega cuando excluye la sabiduría de Dios. El hombre se niega a reconocer a Dios y a su sabiduría en la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo llama a Dios eso? Lo llama necedad y lo llama insensatez. Cuando el hombre excluye la sabiduría de Dios, cuando el hombre desprecia la sabiduría que Dios le quiere dar. Dios llama al hombre al arrepentimiento, a la fe, a vivir una vida en santidad, lo capacita. ¿Por qué? Quiere darle sabiduría, quiere darle inteligencia, quiere capacitarlo para poder vivir una vida que agrade a Dios, que sirva a los demás, a su prójimo. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, si así define el proverbista la sabiduría del mundo, ¿cómo define la sabiduría de Dios? ¿Cuál es? El mismo apóstol da la respuesta. Santiago 3:17 dice:
Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí el apóstol está describiendo cuál es la verdadera sabiduría de Dios. La persona que vive, ¿sí?, una vida completamente pura e íntegra, temiendo a Dios, esa persona está viviendo en la sabiduría de Dios. Además de vivir en la sabiduría de Dios, esa persona tiene frutos de paz, es bondadoso, es dócil, es una persona que hace el bien. También son compasivos, imparciales, sinceros, hacen el bien y procuran la paz para con todos los hombres. Siembran la paz para recoger como fruto la justicia. Hay un texto muy conocido, en Romanos 5, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Muchos están buscando justicia hoy. Las feministas se levantan, se manifiestan ante las autoridades, buscan la paz. Pero, ¿cómo pueden recibir esa paz? Buscando la justicia. Cuando una autoridad viene y les hace justicia y castiga al opresor, castiga al que las ha maltratado, castiga y les da una condena a los que en determinado momento las ha lastimado, las ha dañado, esas mujeres o esas personas que buscan esa justicia, como lo hacía la viuda ante el juez injusto, hazme justicia de mi adversario, decía. Entonces el juez injusto, aunque no temía a Dios ni valoraba a hombre, dice la palabra que fue y le hizo justicia. ¿Qué obtuvo la viuda? Obtuvo justicia, pero se sintió tranquila y en paz. Bueno, cuando tú crees en la justicia de Dios, que es Jesucristo, confías en Él, tú puedes tener paz, porque Él ha hecho justicia para ti. Y esta es la que el que vive sabiamente en el temor de Dios siembra la paz, anuncia el evangelio de la paz, para que esos frutos de aquellas personas que creen sean justificados por Dios y puedan vivir una vida en sabiduría, una vida en paz. Cuando alguien te hace justicia a ti, tú vas a tener paz. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que a tu hijo en la escuela lo esté maltratando y en determinado momento viene y te dice, y tú vas y hablas con esa persona o hablas con los padres de esa persona, tu hijo va a sentir paz. ¿Por qué? Le estás haciendo justicia. Y eso es lo que Cristo quiere cuando nosotros vivamos una vida en sabiduría. Es lo que Dios quiere. Cuando tú anuncias el evangelio, le compartes a otra persona, tú estás anunciando la paz, para que esa persona pueda ser justificada por Cristo. No por sus propios méritos, sino por lo que Jesús hizo. Porque Jesús, aparte de ser nuestra sabiduría, es nuestra justicia. Y esa sabiduría viene de lo alto. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida sabia, el lugar donde se debe de comenzar es reverenciando a Dios, confiando en Él, obedeciendo su palabra. Ese es el temor de Dios. Nos podemos llegar a preguntar, ¿hay algo más razonable que la criatura confíe en su Creador? Yo pienso y creo que sí, ¿verdad? Nosotros somos criaturas, Dios es el Creador. Bueno, si razonamos, oye, si Dios me está pidiendo esto, pues yo voy a confiar en lo que Él me está pidiendo. Es algo razonable. La ganancia de la sabiduría es mucho mejor que poseer la plata y el oro. La sabiduría alcanza, ¿sí?, solo quienes la buscan
La sabiduría la pueden alcanzar aquellos que la buscan mediante una adecuada relación con Dios y un diligente obedecer a su palabra. La persona que busca eso quiere comenzar a vivir sabiamente. La persona que vive eso y obedece la palabra y teme a Dios está viviendo en sabiduría. En sabiduría. Dice la Escritura, entonces, que para poder comenzar una nueva vida, para poder caminar en un nuevo camino, ¿sí? Debemos de temer a Dios. El principio de la sabiduría, el comienzo de esa manera de vivir, comienza con el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres comenzar a vivir sabiamente? Debes de temer al Señor. Pero muchas de las veces cuando escuchamos esa palabra, temer al Señor, nos quedamos así, no sabemos qué es. Bueno, ¿qué significa temer a Dios? ¿Cómo puedo saber que estoy temiendo a Dios? Y que no le tengo miedo y me alejo. No. El temor de Dios, en vez de alejarte, te acerca a Él. Lo contrario le pasó al pueblo de Israel y ahorita lo vamos a ver. El temor de Jehová incluye una diversidad de aspectos que tienen que ver de la relación del creyente con Dios. En primer lugar, significa el temor de Dios significa un reconocimiento de su santidad, su justicia y su rectitud. Dios tiene una personalidad, hermanos, querido amigo que me escuches. Y la primera personalidad que sobrepasa sobre todas las demás, y la única que es repetida 3 veces, tú no encontrarás en la Escritura que Dios sea justo, justo, justo. No vas a encontrar que sea amor, amor, amor. No vas a encontrar que sea misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, tú vas a encontrar en la palabra santo, santo, santo. Él es santo, que no tiene nada que ver con el pecado. Él es en su esencia, en su persona, naturalmente puro. De Él no procede la maldad. No. Cuando tú reconoces eso, y también sabes que ese Dios santo es justo, que nos pagará a cada quien conforme a sus obras, según los eruditos, hablan del arrebatamiento de la iglesia, otros no. No me quiero meter mucho en eso, si quieren no se vayan a confundir. Pero los eruditos dicen que la iglesia será arrebatada y mientras cae la gran tribulación a la tierra, Dios derramará de su ira y pagará justamente a los pecadores. Tratará con el pueblo de Israel, pero allá en los cielos, según los estudiosos, allá los cristianos estarán en las bodas del Cordero, pero estarán en el tribunal de Cristo. Ahí los creyentes, tú y yo, vamos a estar ahí. Y dice la palabra que ahí vamos a dar cuentas de lo bueno y de lo malo. Ahí Dios va a ser justo y nos va a pagar lo que hayamos hecho en lo bueno y lo que hayamos hecho en lo malo. Pero nos regocija, ¿sabes qué? Que ahí va a estar nuestro abogado. ¿Quién es? Cristo Jesús. Nuestra justicia. Dios es justo. Es recto. Su palabra no se tuerce. Su palabra no la puede negar. Entonces, cuando tú entiendes esto y que es la contraparte de su amor y misericordia, ¿sí? Tú meditas en el corazón, debo de temer a Dios. Un día voy a estar delante de Él. En Apocalipsis dice que grandes y pequeños vinieron delante de Él.
Para temer a Dios también hay que conocerlo y comprenderlo plenamente quién es Él. En primer lugar, es santo, justo y recto. El temor también se basa en el reconocimiento de que Dios es un Dios 3 veces santo, como ya te lo había mencionado, lo cual hace que juzgue el pecado con justicia. Él juzgará nuestras obras, las obras de los impíos, con justicia. Allá no va a haber favoritismos, allá no va a haber influyentes, allá no le vamos a poder dar dinero por abajo del agua a Dios. No, allá Dios va a castigar el pecado con justicia. Temer a Dios significa respetarlo con santo temor y reverencia, y honrar su persona como Dios. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por respetarlo profundamente, con temor, con reverencia, honrar su persona? ¿Cuál es la causa? Por su gran gloria, por su santidad, por su majestad, por su poder. Porque Él es Dios. Debemos de temer su persona. Los israelitas, cuando estuvieron en el monte Sinaí, vieron a Dios manifestarse en truenos, en relámpagos, y una espesa nube, dice, sobre el monte. Escucharon gran sonido de bocina, dice la palabra. Vamos a Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel, al ver la gran gloria de Dios manifestada, dice que temblaron de miedo. Se estremecieron por su poder. Muchos de ellos a lo mejor sabían que no estaban obedeciendo a Dios, que no estaban guardando sus mandamientos, que no estaban quizá bien en sus vidas. Tuvieron miedo. Y eso pasa con muchos de nosotros. Cuando a veces cometemos algún pecado o estamos practicando algún pecado, no lo confesamos a Dios y empezamos a ver a Dios como alguien en una espesa nube y truenos y relámpagos, y tenemos miedo. En vez de que su temor de haber caído en ese pecado y practicar ese pecado nos acerque a Él para confesarle, nos alejamos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Y es un grave error, hermanos. Un grave error que si tú caes en algún pecado o llegas a caer en alguna tentación, te apartes. El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y inmediatamente te convence y empieza a poner pensamientos en tu mente y echarle la culpa a otros y no hacerte tú responsable de lo que has hecho. O sea, eso es lo que hace el miedo, te aleja. Pero el temor a Dios dice, así es cierto, Señor, voy a la palabra, voy a lo que Dios me está diciendo y vengo ante Dios. El pueblo de Israel así estaba. El miedo es una emoción muy, muy tremenda que nos puede llevar a veces a apartarnos completamente de Dios. Dice Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, dice, temblaron. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, dice, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
El pueblo estaba estremecido, pero Dios quería que confiaran en Él. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. La diferencia entre el miedo y el temor es que el temor a Dios te acerca a Él. Dios quiere que con ese temor tú confíes y obedezcas, obviamente. Si quieres comenzar a vivir una vida en sabiduría, el comienzo de esa vida es temer a Dios. Reconocerlo a Él por lo que Él es. Reconocer su santidad, reconocer su justicia, su rectitud, su majestad, su poder, su gloria, y vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Cómo sé que estoy temiendo a Dios? ¿Qué dice su palabra? La palabra dice que debe de haber humildad, debe de haber obediencia, debe de haber confianza. Y esa manera, esas características en la vida de la persona lo llevan a temer a Dios. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Vemos a un Dios grande, ¿verdad? A un Dios creador. A un Dios que pregunta, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Pero siendo a Él así, tan grande que hizo todas estas cosas, dice Jehová: yo miraré. Yo observaré con cuidado y diligentemente a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Qué significa eso? Una vida humilde, una vida de humildad ante Dios. Una vida que reconoce quién es Dios. Una vida que reconoce lo que dice su palabra. Y que tiembla, dice, a mi palabra. Fíjate, Dios siendo tan grande y siendo el creador de todas las cosas, y que la tierra es el estrado de sus pies y los cielos son su trono. Imagínate qué Dios tan grande y sublime será Dios, o es nuestro Dios. Pero dice que Él, Jesús, que era manso y humilde, dice que Él recibía a todos. Dios siendo grande, alto y sublime, se hizo hombre. Y fue manso y humilde de corazón y recibía a todos los necesitados, a todos los cansados, a todos los cargados, a todos los agobiados. Lo sublime de esto es que yo, siendo grande, eterno, lleno de gloria y de majestad, soy manso y humilde para recibirte a ti, que estás cansado, cargado, agobiado. A ti que eres pobre y humilde de espíritu y que obedeces a mi palabra. ¿No es digno de ser temido nuestro Dios? Él es digno de ser temido. No es como decirle así, un miedo paralizante. No, sino que el temor de Dios en todas las áreas de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en todas las actividades, las haces y actúas con el entendimiento, con la sabiduría de que Dios está observándote y que no solamente te limitas a guardar sus mandamientos, sino que buscas agradarle a Él. Nos sucede muchas de las veces que nos limitamos a no pecar o a guardar sus mandamientos nada más por cumplir, pero no buscamos más allá de agradar a Dios. Bueno, el temor de Dios hace eso, buscar agradar a nuestro Padre. Es diferente al miedo. Bueno,
A esa persona que es pobre y humilde y que busca obedecer su palabra, que la obedece, que la pone por obra, bueno, Dios tiene un cuidado muy especial. Él lo mira, siendo Él tan alto, tan grande, tan sublime, tan eterno, tan santo, dice que Él lo observa, Él lo mira con atención. Qué grande es nuestro Dios, hermano. Es digno de ser temido. Ahora, al recibir Moisés los mandamientos y al haber estado con Jehová en el monte, al recibir la ley, Jehová le dijo a Moisés que la transmitiera a su pueblo. Y el pueblo entendió que al darle la ley Dios, de esa manera, obedeciendo la ley de Dios, iban a estar en su temor. Iban a caminar en su temor, o sea, en sabiduría. Iban a ser un pueblo especial para Él. No había otra ley tan perfecta como la que Dios le dio a su pueblo. Y le dice Moisés en Deuteronomio 6:1, dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cómo era la tierra de aquel entonces? ¿Cómo eran los cananeos, los amorreos, los jebuseos y todas las naciones de en derredor? Eran naciones idólatras. Eran pueblos que hacían abominación delante de Dios. Eran pueblos que sacrificaban a los ídolos. Eran pueblos que tenían costumbres terribles. Y Jehová conocía a esas naciones. Pero Él escogió y salió de Abraham, una nación santa para Él. Y les dio la ley, una ley tan perfecta, que les dijo, para que la pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora nosotros también tenemos su palabra, para que la pongamos por obra en esta tierra. Dice, para que temas a Jehová tu Dios. Si tú pones por obra la palabra de Dios, si tú lo obedeces, tú estás temiendo a Dios. Ahí también venían bendiciones y venían maldiciones. Bendiciones para los que obedecen y teman a Dios y maldiciones para los insensatos y los que desprecian los mandamientos de Dios. Pero Dios se las dio para que temieran su nombre, para que aprendieran a temer su nombre, para que aprendieran a vivir una vida de sabiduría, no como las naciones de aquel. Dios también tenemos su palabra para que aprendamos a vivir una vida con sabiduría y no conforme a la sabiduría del mundo. Para que temas a Jehová tu Dios. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Cuál es el beneficio del temor a Dios? Para que tus días sean prolongados. Entonces, una manera, el comienzo de vivir esa vida en sabiduría es el temor de Dios en mi corazón. Y el temor de Dios en mi corazón me va a llevar a mí a guardar sus mandamientos. Esa es la vida que Dios nos ofrece. Ese es vivir sabiamente. Es poner por obra su palabra. Obviamente tienes que conocerla, tienes que leerla, meditarla, pedirle a Dios que su espíritu te ministre, te guíe, te dé sabiduría, destreza para aplicarla, para vivirla. Estudiar la palabra, alimentarte de ella, ¿verdad? Quizá, no sé, ser un estudio específico. Y estás estudiando. Si tú notas, hay meses en el año que traen 31 días. Y lo que yo he comenzado a aplicar es que estoy leyendo un capítulo por día de Proverbios.
Y los días 30, los meses que traen 30, leo 2 capítulos, el 30 o el 31, o los 2 juntos. Y es una buena práctica, aparte de tu estudio personal, porque los proverbios te enseñan a vivir de una manera sabia. Si tú lo quieres aplicar, adelante, ¿verdad? Es una decisión personal. Pero tú puedes ir leyendo un capítulo diario de Proverbios. Un capítulo diario. Aparte de tu relación con Dios y tu meditación en la palabra, no sé qué el libro estés leyendo, pero todos son inspirados por Dios. Todos te van a enseñar. Pero esa práctica te puede ayudar. Ahora, el temor de Dios también significa apartarse del mal y aborrecer el mal. Por esto David exhortó a los pueblos, a las naciones, a que temieran a Dios. No solamente a Israel, sino a todas las naciones. Salmo 33:8 dice la Escritura: tema a Jehová toda la tierra, toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, dice. Porque él dijo: ¿quién estorbará lo que él dice? Es hecho. Él manda y existió, dice la palabra. Él puso en depósito los abismos, puso límite a los mares, formó el círculo de la tierra, extiende los cielos, no solamente estos azules que vemos, sino el universo, extiende los cielos como una cortina, si tú lo lees ahí en Isaías. Él es el que le dice a la planta: crece hacia arriba, y a la raíz hacia abajo. Él creó al avestruz, que cuando pone sus huevos se va y se olvida dónde los dejó. Si tú lo buscas ahí en Job. ¿Sabías que el avestruz pone sus huevos y olvida dónde los deja? Muchas de las veces. Él es nuestro Dios, Él es sabio. ¿Quién le estorbará? Por eso es digno de ser temido, como lo dijo Daniel estando en Babilonia. Daniel 9:4 dice: ahora, Señor, dice, Dios grande, digno de ser temido. Dice. Eso es una dignidad, temer a Dios. Tú le puedes, a lo mejor en una situación que te puedas ver con ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, ¿a quién no les ha pasado que el tránsito te para nada más por pedirte pedirte dinero? Una ocasión me pasó, bueno, me pasó muchas veces, pero siempre con la finalidad de extorsionarte, pedirte dinero. Y recuerdo que una vez le digo a un oficial, le digo: oye, esto que tú estás haciendo, le digo, ¿lo aprueba tu conciencia? No, dice, aquí no hablamos de conciencia. Dice, no, aquí ¿vas a cooperar o le das para allá? Le digo, no, pues vamos para allá. Le digo, o sea, bueno, dale. Y ahí venimos. Y en un semáforo que me hizo como 3 veces pararme a orillarme. Dice, ya, deja algo. Le digo, mira, mi conciencia no lo aprueba. Le digo, temo a Dios y no lo aprueba. Y yo sé que la tuya tampoco. Dice, no, hombre, ya vete, dice, ya, órale. Y estábamos como a 2 cuadras de llegar ahí a la 12. Y digo, el temor de Dios, ¿sí? Puedes testificarlo en decir, es que yo temo a Dios, por eso no hago eso. Mi conciencia no lo aprueba. Entonces, Dios es digno, es una dignidad de ser temido, de guardar sus mandamientos. Él es digno porque Él guarda el pacto y la misericordia con los que te aman, dice, y guardan tus mandamientos. Es algo muy hermoso
Dios los mira con cuidado, los mira a esas personas con diligencia, los observa no para, ya te vi o ya te atrapé. Sí, estaba esperando que pecaras. No, Dios los mira con agrado. Porque sabe que le temen. Saben que guardan sus mandamientos. Saben que quieren vivir una vida que agrade a su santo nombre. Eso es lo que hace el temor de Dios en la vida de la persona. Esa es una vida de sabiduría. Y Dios nos dice el día de hoy, ¿quieres comenzar a vivir una vida en sabiduría? Teme mi nombre. Mira, el temor de Dios, el genuino temor de Dios, dice que los hombres se apartan del mal y aborrecen el mal. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, o sea, ese temor santo, ese temor reverente, ese temor de entender quién es Dios, que un día me va a juzgar. Dice, los hombres se apartan del mal. Y ese temor solamente lo puede poner el Espíritu Santo en la vida de la persona. Dice que Él vendría a convencer de pecado. Y la persona empieza a ver su condición. Y la persona empieza a ver su vida. Y la persona empieza a ver que el pecado que practicó e hizo dañó tanto a Dios y dañó tanto a su prójimo, a su esposa, a sus hijos, a la sociedad. Y empieza a temer a Dios y se aparta del pecado. Y no solamente se aparta del pecado y lo convence del pecado, lo convence de justicia. ¿Sí? Que hay una persona en quien podemos ser justificados y esa persona es Cristo y va a Jesús y corre a Jesús, porque solamente por medio de Jesús puede ser justificado. Fue justo que Jesús resucitara de entre los muertos. Él dice, porque yo voy al Padre, ¿sí? De justicia, porque yo voy al Padre. Nadie pudo resucitar como Jesús. Él no pecó, Él es Dios. Y era justo que Él ascendiera a los cielos. Pero por su justicia nosotros podemos ser convencidos de justicia también. Cuando somos convencidos de pecado primeramente. Y tememos a Dios y queremos guardar sus mandamientos. Con ese temor los hombres se apartan del mal. De los pensamientos inicuos, de su mal camino. ¿Qué tienes que hacer? Teme a Dios. Dios ha tenido mucha misericordia con tu vida, con mi vida, con la vida de las personas. Misericordia. ¿Qué significa la misericordia de Dios? No recibir el castigo que mereces. Esa es la misericordia de Dios. La gracia es recibir lo que no mereces. Pero Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, y aparte, no solamente no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, nos ha tenido misericordia, sino que nos ha hablado con la verdad, nos ha hablado su palabra, nos ha dado sus mandamientos, ha puesto personas que te prediquen, que te hablen, que te instruyan, te ha hablado con la verdad. Pero oremos al Señor para que el temor de Dios caiga sobre los hombres y se aparten de su mal camino. Porque el temor, el verdadero temor, hace que los hombres se aparten del mal. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer, y la palabra aborrecer viene del griego tirseo, que significa alejarse, apartarse. ¿Sí? Es sinónimo de la palabra que habla primera de Juan 2, cuando el que dice que aquel que está en la luz pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, que se aleja de su hermano, que tiene un alejamiento por cuestiones de que él piensa y no las arregla. Está aborreciendo a su hermano, es un pecado. Entonces, el temor de Jehová hace que así te alejes del mal. Te alejes del pecado, te alejes de lo que desagrada a Dios.
O sea, lo ves como lo ve Dios. ¿Sí? También significa que cuando tú te deleitabas en las cosas del mundo, ahora lo ves y dices, yo hacía esas cosas. Ahora le das la espalda y dices, híjole, el verdadero temor de Dios hace que el hombre se aparte del mal, aborrezca el mal. Ya no consiente con sus compañeros de trabajo que siempre están en el ambiente grosero, con sus maldiciones, chistes de doble sentido. O la mujer que teme a Dios ya no está en los chismes, o no está ahí asomándose por la ventana a ver qué para contarle a las otras personas. No, ya eso lo ve como, o sea, aborrece el mal. ¿Sí? La mujer piadosa ve a lo mejor cómo se visten las mujeres del mundo, pero ella se guarda su cuerpo quizá para la persona que Dios le va a dar, que se va a casar con él, o se guarda para su marido. O sea, aborrece el mal, aborrece la vanidad, aborrece la sensualidad, aborrece el mundo. O sea, lo ve y se aparta de ahí. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová está en su corazón. O sea, no consiente con el mal, no consiente con el pecado. Y dice David, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, la aborrezco. O sea, Salomón era una persona que temía a Dios. ¿Sí? Agur también. El rey Ezequías, que recopilaron estos proverbios. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa los aborrezco. ¿Por qué? Temo a Dios. Sí. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, tomas tus propias decisiones, te haces autosuficiente, te haces independiente, eres sabio en tu propia opinión. Lo que tú piensas y cómo actúas, tú dices que eso es lo que es tu manera de ser, tu manera de vivir. Pero Dios te dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová para que verdaderamente vivas una vida en sabiduría. Teme a Jehová y ¿qué? Apártate del mal. ¿De cuál? En primer lugar, de ser sabio en tu propia opinión. De la sabiduría del mundo. De tomar decisiones equivocadas. Apártate de eso. Comienza a temer a Dios. El autor de Hebreos nos exhorta a nosotros a que temamos a Dios. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea, bueno, y aquí habla de la perseverancia en la fe, habla de la perseverancia obedeciendo la palabra. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces debemos de vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Debemos de vivir en esta vida perseverando en la fe. Debemos de vivir en esta vida guardando los mandamientos de Dios, temiendo su nombre, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en el reposo, o sea, allá en los cielos, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y hace mención el autor de cómo al pueblo de Israel no pudieron entrar en el reposo de Dios, que era la tierra prometida. Vino Jesús, tampoco entraron en el reposo de Cristo. Y hoy en la actualidad no creen en Jesús, lo desprecian, lo aborrecen, no van a entrar en el reposo, no van a entrar allá arriba. Nosotros que hemos creído, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál? El Evangelio. Las promesas de Dios. Se nos ha anunciado a nosotros, como a ellos.
guarden mis mandamientos, pónganlos por obra, confíen en mí, yo los voy a meter a la tierra prometida. La buena nueva. No creyeron. Pero no les aprovechó de oír la palabra, no les aprovechó de oír la buena nueva, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tú al escuchar esto ahorita debes de escucharlo con fe, con confianza, creyendo a Dios, confiando en Él, poniendo por obra su palabra. De esa manera vas a temer a Dios. Será algo terrible para aquellos que no entran en el reposo de Dios. Algo terrible. Si aquí en esta tierra Jesús vino hace 2000 años y dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquellas personas tenían una idea distorsionada de quién era el reposo. En el principio, en Génesis, si ustedes recuerdan, Dios levantó un hombre llamado Lamec, que tuvo un hijo llamado Noé, el cual dijo: él nos aliviará de todos los trabajos y las obras de la cual Jehová maldijo por causa del pecado. Noé alivió. Pero Cristo dijo, al momento de decir, Cristo daba a entender, y los israelitas sabían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Sí? Al escuchar, vengan a mí, yo les daré descanso, los israelitas sabían lo que estaba diciendo Jesús. Y no solamente eso, estaban conscientes del séptimo día. Estaban conscientes que durante el año tenían que festejar 7 fiestas, porque continuamente estaban recordando el reposo. Y no solamente cada 7 años tenían que celebrar el año del jubileo y de regresar la tierra a sus dueños legítimos, liberar a los esclavos. O sea, cada 49 años, si tú multiplicas 7 por 7, son 49. Cada 49 años venía el año del jubileo, donde los esclavos eran libres, las tierras eran regresadas a sus dueños. O sea, algo muy especial. Era un reposo. Pero los israelitas, los judíos, ¿sabes cómo vivían? Cansados, cargados, agobiados. Por eso Jesús les dijo en ese momento: vengan a mí. Vengan a mí. Hoy Dios te dice: ven a mí, te dice Jesús. ¿Quieres entrar en el reposo? Oye la buena nueva, con fe, con confianza. ¿Quieres descansar? ¿Quieres descansar tu alma? Dice Jesús: toma mi yugo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para mi alma. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Sígueme, obedéceme, guarda mis mandamientos. Y tú haciendo eso tienes mi yugo. Obviamente vas a aprender a ser manso y humilde como yo. Aquellos que no entienden, aquellos que no oyen con fe para obedecer, no hay reposo. No hay reposo para ellos. ¿Cómo los nombra la palabra? Son insensatos. Desprecian la sabiduría y el temor de Dios. Así los llama la palabra. Les va a acontecer igualito que al pueblo de Israel. Igual. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Quién es esta sabiduría, hermanos? Es Jesús. ¿Quién es nuestro descanso, nuestro reposo? Jesús. ¿Quién es un insensato según la palabra? Es aquella persona que desprecia la razón, desprecia el buen juicio.
Y aunque sabe que la razón, el buen juicio le trae un bien, sigue su proceder de insensatez moral y espiritual, contrario a las normas justas de Dios. Es un insensato. En la Biblia, las palabras tonto, insensato o necio se refieren a la persona que carece, no se refiere a la persona que carece de una enfermedad mental, no. Algunos términos para insensato del hebreo son kesil, que significa estúpido. Se oye fuerte la palabra. Es del hebreo y viene en la Biblia. También egwil, que significa tonto. También nabal, que significa insensato o necio. Y precisamente hay una persona en la Biblia que se llama Nabal, esposo de Abigail, la cual la tomó por mujer David. Cuando venían a él y envió sus mensajeros y le dijo: enviaré mensajeros a Nabal para que nos dé de comer, nos dé vino y leche y semillas para mí y mis hombres. Y este hombre insensato, Nabal, dijo: ¿quién es David para que yo lo alimente? Hasta su nombre le adecuó, ¿verdad? Insensato, necio. David era un guerrero, era un capitán, era un líder del ejército, y que si él quería en ese momento destruía a él y a toda su familia. Y de hecho se dispuso David. Pero su mujer, siendo una mujer sabia, prudente, tomó los asnos, dice, y llenó los asnos y les puso semillas y uvas y todo, y salió. Y venía ya David con el ejército y se arrodilló delante de David. Es figura y tipo de la iglesia, hermanos. Y le ofreció los presentes. No haga esto ahora, mi Señor. Dice, no derrame sangre, dice, y manche sus manos. Deja que Jehová haga justicia por usted. A los 10 días, después de haber escuchado a Nabal que David venía a matarlo, a los 10 días vino un ángel y hirió a Nabal y murió. Un hombre insensato, fíjate, ¿cómo terminan los insensatos? Se era puesto a razonar: oye, David, el líder de Israel, el que ha conquistado los reinos, oye, sí, voy a salir al encuentro, lo voy a recibir, le voy a dar alimento. Lo hizo. Así también, si tú escuchas la palabra, oye, Dios me está pidiendo eso. Oye, Dios me dice que me consagre. Dios me dice que me reúna. Dios me dice que haga el bien, que haga misericordia. Oye, Dios me dice que me arrepienta. Oye, Dios me está pidiendo esto y esto y esto, y yo sigo en mi vida igual. Sigo viviendo para mí y no para Dios. ¿Qué está haciendo? Insensato. Insensato. Esta clase de personas desprecian la sabiduría. Desprecian la razón, desprecian la sensatez. Y realmente no lo hacen porque estén enfermos mentalmente, sino por el contrario, actúan así sabiéndolo conscientemente, aunque traiga consecuencias. Una insensatez práctica que el hombre hace hoy en la actualidad es que va manejando y va texteando. ¿Tú sabes que esa persona sabe que puede provocar un accidente? Lo sabe, ¿verdad? Pero sigue texteando. Va con el volante y va texteando. Y se cree sabio porque mira el teléfono y lo mira el teléfono. Pero cuando de repente se pasa el alto, no viene un carro de allá y, o ya le pegó al carro de enfrente, o ya se fue a un hoyo. Su insensatez lo llevó a esa situación. No, la insensatez es un pecado grave, porque sabes conscientemente las cosas, pero no las haces, no las pones en práctica, no te arrepientes, no vas y corriges las cosas y estás consciente de eso.
Qué tremenda es la insensatez, es un pecado grave. Y dice la Escritura que los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian el temor de Dios. O sea que lo están despreciando conscientemente. Y es algo grave. No quieren ser enseñados. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hace Dios? Los mira de lejos, dice. Resiste al soberbio, lo mira de lejos. Dios está esperando a ver a qué horas le viene una consecuencia. Pero el que es pobre y humilde, dice que Dios lo tiene en cuidado. Estas personas que desprecian la sabiduría están menospreciando el señorío de Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios, según su palabra. La suma de esta sabiduría está personificada en la persona de Cristo. ¿Cómo lo sé? Su palabra lo dice, 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, la sabiduría del mundo no pudo capacitar al hombre para conocer la sabiduría de Dios. No pudo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Pablo le llamaban loco. A los predicadores les llaman locos. A la gente que anuncia el evangelio les llaman locos. Al que tú, tu compañero o tu pareja te vea que te apartas del mal y del pecado, te dicen religioso, eres un fanático. Para ellos es locura. Vivir una vida en santidad para ellos es locura. Que una joven, un jovencito se guarden vírgenes hasta el matrimonio y no tengan pareja, para ellos es locura. Pero a Dios agradó, Dios quiso, fue algo favorable para Dios, algo agradable a Él, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo sabio de parte de Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. ¿Quién iba a venir a salvar a los hombres? No había sobre la faz de la tierra absolutamente nadie que podría salvar a la humanidad. Aún la ley dada por Dios en el antiguo pacto no pudo hacer perfectos a los hombres. Aún los sacrificios, los machos cabríos, la grosura de los carneros no pudo hacer limpio de los pecados a los hombres. Tuvo que venir de los cielos la sabiduría de Dios. Alguien tan santo, justo, bueno, alguien puro, alguien que era grande y sublime, eterno, que era adorado por la eternidad, se hizo hombre, como tú y como yo. Sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30. Y por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren, el comienzo de esa vida sabia, el comienzo de esa vida justificada, el comienzo de esa vida santificada, dice, y por último redimida allá en los cielos cuando Cristo venga por ti. Nos ha hecho Dios en Cristo Jesús sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No seamos insensatos, hermano. No menospreciemos la sabiduría de Dios. No menospreciemos su enseñanza, su palabra, lo que Él nos enseña en su palabra.
sino comencemos a vivir una vida en su temor, una vida en sabiduría. Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Conócelo a Él en su palabra. Él es tu descanso. Él es tu sabiduría. ¿Quieres vivir sabiamente? Conoce a Jesús. ¿Quieres reposar tu alma? Ven a Jesús. Toma su yugo. Y aprende de Él. Cuando tú aprendes de Él a ser manso y humilde, tú estás abrazando su sabiduría. ¿Verdad? Inclina tu rostro, vamos a agradecer eso.